Ok, entonces empezamos la clase. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a relacionar grupos topológicos con colímites y con límites, bueno, con colímites principalmente porque es lo que nos interesa. A fin de cuentas, los espacios profinitos son de este tipo, es decir, van a ser límites en particular, colímites, ¿no? Límites proyectivos. Entonces son límites categóricos de ciertos espacios topológicos con una topología muy especial y que además tienen una estructura algebraica también interesante, como por ejemplo la de grupos, que era un conjunto, podemos pensar que es un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Entonces nuestra categoría indexante, que va a ser una categoría filtrada, entonces sabemos que eso lo podemos hacer realmente a partir de un conjunto indexante, porque mi categoría es pequeña, un conjunto que tenga un orden parcial y que pues sea dirigido, ¿verdad? Eso quiere decir, recuerden que para cualquiera de dos elementos, A y B, en el conjunto indexante existe siempre un C que es más grande que ellos, ¿verdad? Es decir, que, digamos, en cierto sentido, siempre que tengo A y B en la categoría hay un triangulito, ¿no? Unas flechas que van hacia arriba. Pero esto lo podemos pensar en términos de conjuntos, porque básicamente vamos a estar trabajando con conjuntos, y entonces, pues la condición es de que X es menor o igual que Y si solamente si tengo una flecha de X hacia Y. Y no sé si se acuerdan, pero habíamos visto que cuando lo veo con categorías, de hecho, en un diagrama no me pone ninguna restricción de que haya solamente una flecha entre dos objetos. De hecho, puede haber muchos objetos, pero siempre existe una subcategoría ahí adentro que nada más tiene una única flecha. Y si la categoría es filtrante como esta, entonces siempre existe una categoría como estas, ¿cómo se llaman? Cofinal, ¿no? Una subcategoría que es cofinal y entonces por lo tanto los límites y colímites me dan exactamente iguales. Entonces, a final de cuentas siempre puedo suponer que mi categoría es así, ¿verdad? Es decir, la dada por un orden parcial, ¿no? En un conjunto. Ok, entonces como es dada por un orden parcial en conjunto, podemos trabajar directamente con eso, a menos de que lo necesitamos explícitamente que sea una categoría. Y entonces vamos a suponer ahora que tenemos una categoría un poco particular de esas categorías cuyos objetos son conjuntos. Entonces, en particular los objetos van a ser conjuntos, pero vamos a permitir que tenga a lo mejor una estructura extra algebraica. Entonces, la estructura algebraica que le vamos a pedir es que tenga una operación interna. Entonces, ¿qué es una operación interna? Pues básicamente que para cada objeto en C0 tengo un morfismo de conjuntos, del producto de los conjuntos al otro conjunto, a él mismo, sobre él mismo, que digamos que va a funcionar como un producto y que lo vamos a llamar simplemente XY. El par X, Y lo mandamos al producto XY, es como la multiplicación. Y notar que en particular lo quiero hacer con toda generalidad. Entonces no necesito pedirle ni que la operación sea asociativa, ni la existencia de neutros, ni nada de eso. Simplemente tengo una función del producto AM. Y yo digo que siempre que yo tenga esta función, que es una estructura algebraica la más básica posible, digamos, ¿sí? La más básica posible, entonces yo voy a poder construir lo que quiero construir en esta categoría. ¿Por qué? Justamente todo esto sucede porque la categoría de conjuntos construye límites, ¿no? O sea, siempre yo tengo límites en la categoría de conjuntos y bajo ciertas propiedades lo voy a poder pasar a la categoría C, ¿no? En este caso, las propiedades son nada, es decir, que tenga una operación algebraica que esté definida en términos de conjuntos, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, pues categorías como estas son las de grupos, las de monoides, las de semigrupos, las de anillos, etcétera, todas esas categorías que nos gustan, ¿no? Y los morfismos en esta categoría, pues van a ser justamente dados por funciones, ¿no? Entonces, estas categorías son las categorías que ya hemos trabajado mucho, esas categorías que tienen un funtor fiel de olvido a la categoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Entonces, la estructura algebraica y los morfismos, pues lo único que vamos a pedir es que esos morfismos como funciones me respeten esa estructura algebraica, digamos, esa función que es el producto, ¿no? Entonces, vamos a definir ahora, o vamos a tomar un sistema dirigido en mi categoría. Y entonces, recuerden que un sistema dirigido, pues básicamente está dado por un diagrama de este tipo y una categoría pequeña o un conjunto parcialmente ordenado. Y entonces lo que me está determinando esto es que para cada elemento alfa en la categoría indexante yo obtengo un X alfa y para cada morfismo, o sea, para cada alfa menor o igual que beta, como lo quiero un sistema, yo quiero un sistema dirigido, entonces el sistema dirigido va en el mismo sentido. Y cuando cambiamos el orden de los morfismos, es decir, cuando lo consideramos como el diagrama en la categoría opuesta, pues entonces se llama un sistema inverso. Entonces un sistema inverso, pues en realidad es un diagrama de la categoría opuesta a la categoría en la que yo estoy que cumple justamente pues eso que debe cumplir, que los morfismos, cada que yo tengo de alfa a beta, alfa menor o igual que beta, entonces obtengo un morfismo, pero ahora de x beta a x alfa. Entonces es lo que un sistema proyectivo, como siempre, nada más era para recordarlo.
Y por supuesto que cumple las propiedades de compatibilidad, es decir, es un funtor, ¿verdad? X es un funtor y bla, bla. O sea, cumple todas las propiedades de compatibilidad, como diagrama, que ya estamos acostumbrados. Entonces, lo que nosotros realmente nos interesan son los límites proyectivos, que son límites en en esa categoría, ¿no? Los límites proyectivos. Y entonces, lo que quiero decir es que en categorías como estas, los límites proyectivos siempre existen. Y los límites proyectivos de sistemas dirigidos en particular. O sea, siempre que tengo un sistema dirigido o codirigido, ¿no? Entonces el límite proyectivo siempre va a existir. Y la razón categórica profunda es porque como tengo estas categorías, ¿cómo se llaman? Estas categorías que tienen funtor de olvido, la categoría de conjuntos, o sea, em, ahí se me fue el nombre. Em, Pequeñas, ¿verdad? Se llaman categorías pequeñas, las que tienen funtor de olvido, la categoría de conjuntos, o sea, que son básicamente formadas por conjuntos. Entonces, los límites y colímites se construyen, o sea, la categoría de conjuntos construye límites y colímites, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que existen siempre los límites proyectivos, en particular en la categoría, y en efecto, pues, ¿cómo es que se construyen? Pues porque yo sé que en la categoría de conjuntos existen estos colímites, y entonces en particular yo puedo tomarme el sistema proyectivo visto desde el punto de vista de la categoría de conjuntos. Si yo quisiera ser bien formal, realmente tendría que utilizar el funtor de olvido, ¿no? Estoy tomándome el funtor de olvido que olvida la estructura algebraica y bueno, ahí yo tengo el límite. Pero bueno, lo hacemos así porque se entiende claramente. Entonces, como conjuntos tenemos un sistema proyectivo también de conjuntos y tenemos los morfismos que van de X beta a X alfa. En particular, estos morfismos son en la categoría C, es decir, deberían de respetar la estructura algebraica, es decir, el producto, pero como estos morfismos explícitamente estaban definidos como funciones, entonces, nuevamente, estos morfismos alfa los puedo considerar como funciones, es decir, en la categoría de conjuntos. Y en la categoría de conjuntos yo sé que puedo construir sus límites, ¿no? O en particular yo tengo productos y bla, 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 ¿no? Entonces yo puedo construir el conjunto límite o el límite conjuntista. Y recuerden que conjuntistamente estos límites se pueden describir muy fácil. Es el conjunto de elementos en el producto de todas las X alfa. Recuerden que en la categoría de conjuntos existe el producto. Entonces siempre me puedo tomar todas las sucesiones, digamos, X alfa adentro del producto, pero la noción de compatibilidad pues es esta, ¿verdad? O sea, es un subconjunto del producto de todas las sucesiones que son compatibles. ¿Y qué quiere que sea compatible? Pues que si me tomo el morfismo F alfa beta que va de X beta a X alfa y me tomo la entrada en beta, X beta en esa sucesión que estoy diciendo que está, entonces esa me da exactamente la sucesión, el elemento X alfa, ¿no? Entonces tengo las sucesiones, pero compatibles, ¿no? Con los morfismos. Ok, entonces ese es el límite conjuntista, pues lo que queremos ver es que este límite conjuntista, con sus respectivas proyecciones que tiene, ¿verdad? Cada uno de los X alfas, es un objeto en la misma categoría C, es decir, que también puedo definirle un producto compatible con los elementos de la categoría, pero es muy fácil porque aquí está dado tan explícitamente como un conjunto que es muy fácil decir claramente quién sería la operación interna que yo tendría que definir en el límite. Entonces, como cada X alfa tiene esta operación interna, esta multiplicación, y las F alfa beta son homomorfismos en esa categoría, es decir, que respetan el producto, pues entonces es muy fácil definir ahora un producto en el límite, pues como tiene que ser, ¿verdad? Lo puedo definir, o sea, estrictamente yo lo debería poder definir categóricamente, pero como son conjuntos, lo más fácil es hacerlo en términos de sus elementos. Entonces, si me tomo dos sucesiones compatibles, entonces aquí lo mando al producto de sus elementos, aprovechándome que tengo el producto ya definido exactamente en X alfa. Y entonces me doy cuenta que la sucesión formada por esos productos en principio es un elemento del producto, pero también es una sucesión compatible. ¿Y qué es lo que tengo que ver para que sea una sucesión compatible? Es decir, que está bien definida. Pues que si yo le aplico el F alfa beta al elemento Y beta X beta o X beta Y beta, ese me debería dar el elemento X alfa Y alfa, ¿verdad? O el elemento correspondiente, perdón, en F de X alfa, F de X beta y beta, es decir, los elementos correspondientes en X alfa, ¿no? O sea, de respectivo al producto. Pero eso ya lo tenía ganado porque justamente los morfismos de transiciones y los morfismos entre el sistema, ¿verdad? El sistema proyectivo, pues eran homomorfismos, es decir, satisfacían las propiedades que quería que se satisfagan, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil ver que este límite conjuntista con esas operaciones se vuelve un elemento en la categoría. Pero nosotros no nada más queremos ver que era un objeto en la categoría C, sino también queríamos ver que es de hecho el límite, ¿no?
Y pues ver que ese límite es ver básicamente que satisface la propiedad universal del límite o bien que es un objeto final en la categoría de conos, ¿verdad? Con esta forma. Y eso es inmediato, porque de por sí ya era un objeto final en la categoría de grupo, de espacios topológicos. Y entonces cualquier otro objeto con una operación que haga que conmute con el diagrama como conjuntos me va a dar un morfismo hacia el límite conjuntista y ahora lo que hay que ver es que ese morfismo también respeta la operación interna, es decir, también respeta el producto, pero es inmediato, porque esa función respeta el producto abajo, es compatible con las F alfas, entonces queda únicamente determinado. Entonces, se los dejo como ejercicio, que completen el ejercicio, que ver que este objeto, que lo construimos a partir de la categoría de conjuntos, con una operación, con una multiplicación, corresponde en efecto al límite en la categoría en esta categoría C, ¿no? En esta categoría con una estructura algebraica, ¿de acuerdo? Entonces, lo hice con toda generalidad para que vean entonces que automáticamente los límites existen en todas esas categorías que provienen de conjuntos, ¿verdad? Siempre y cuando yo tengo homomorfismos y con una estructura algebraica que sea de este tipo, con homomorfismos en esa estructura algebraica. Entonces, automáticamente ya sé que existen límites en la teoría de grupos, en la teoría de anillos, en la teoría de monoico, límites, límites directos, quiero decir, ¿no? En la categoría de monoides, en la categoría de semigrupos, en todas estas categorías de jalón ya pudimos construir. Ahora lo que nos gustaría es que no nada más en estas categorías donde solamente existe una operación interna haya límites o colímites, límites inversos, límites proyectivos, sino nos gustaría que también, por ejemplo, en la categoría de módulos, ¿no? Haya límites, pero nada más a lo mejor límites en módulos donde además yo puedo variar el anillo, o sea, módulos no sobre el mismo anillo. Si fuera sobre el mismo anillo, pues está padre que exista. Eso es más o menos fácil. Pero lo interesante es que yo puedo construir límites, como límite de anillos existe, entonces que podría construir objetos que también funcionen como límites de módulos en distintos anillos, siempre y cuando tenga condiciones de compatibilidad. Esto es particularmente útil, por ejemplo, cuando uno hace gavillas, porque cuando uno hace gavillas de anillos o de módulos particularmente, entonces el anillo cambia, ¿verdad? El anillo cambia, entonces necesitas una condición de compatibilidad para poder construir. Entonces, en particular, ahora vamos a suponer que además en mi categoría yo me voy a seleccionar, o sea, yo tengo mi categoría C con un producto interno si quieren o no. O sea, lo único que necesito es tomarme ahora un sistema proyectivo, pero de conjuntos, y a este sistema proyectivo de conjuntos a lo mejor le puedo pedir también una estructura extra, pero es decir, es una categoría concreta, se llaman concretos, ¿no? Le dije pequeño, pero es una categoría concreta, es decir, en el sentido de que tengo un funtor de olvido, la categoría de conjuntos. Repito, hace rato le dije pequeña porque se me olvidó cuál era el nombre, pero no, se llaman categorías concretas, ¿no? Las que tienen funtor de olvido en la categoría de conjuntos, pero podría tener alguna otra estructura. Por ejemplo, podría ser un anillo, o sea, podría ser un sistema directo, un sistema proyectivo de anillos o un sistema inverso de campos o lo que ustedes quieran. Pero lo vamos a pensar como que está en conjuntos, porque es como lo más básico, ¿no? Porque lo quiero construir a partir de la teoría de conjuntos nuevamente. Y entonces ahora podemos tomar mi sistema, otro sistema proyectivo, por ejemplo, también en una categoría C, que bien podría ser la categoría de conjuntos, o bien podría ser una categoría con alguna estructura algebraica, pero que sus objetos sean conjuntos, es decir, nuevamente una categoría concreta. Y entonces lo único que vamos a suponer es que vamos a tener para cada alfa una operación externa, ¿no? O sea, para cada alfa de este sistema, particularmente, para hacerlo así súper restrictivo, yo voy a tener una operación externa en este sistema proyectivo X alfa. Lo que eso quiere decir es que para cada alfa tengo un morfismo, una acción, digamos de alguna manera, de este gamma alfa, y pues a la acción la denotamos simplemente como la multiplicación, o sea, lambda alfa por x alfa o lambda alfa, coma x alfa lo mandamos a lo que llamamos el producto, es la acción, ¿no? Del gamma alfa para acá. Con que yo tenga esa función, no le estoy pidiendo ninguna propiedad en particular a este lambda, o le había dicho gamma, es lambda. Esta letra griega, ¿cómo se llama? ¿Lambda o gamma? Lambda, ¿verdad? El lambda. Entonces está el lambda alfa, entonces no le estoy pidiendo ninguna estructura, pero la verdad es que conviene pensar que es un anillo, un módulo, un campo, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, lo importante, o un grupo, ¿no? Incluso, es decir, lo importante es que yo tengo esta noción de operación externa, que es como las operaciones externas en espacios vectoriales, en módulos o en acciones de grupos, tal cual en conjuntos, ¿no? Que lo que hace es que me multiplica un elemento externo por un elemento interno y me regresa un elemento interno, ¿no? Por eso se llama una operación externa. No le pido ninguna propiedad de asociatividad, nada, no me hace falta para hacer la construcción.
Entonces, lo único que sí tengo que pedir es una propiedad de compatibilidad con el sistema proyectivo. Entonces, ¿qué quiere decir la propiedad de compatibilidad del sistema proyectivo? Pues básicamente que tengo transformaciones naturales, es decir, que nuevamente como que tengo un diagrama que conmuta, es decir, tengo una transformación natural en estos dos diagramas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo que en términos mundanos, ¿verdad? Lo único que estamos teniendo es un diagrama como este, donde los morfismos verticales del lado derecho son los F alfa beta del sistema proyectivo X alfa, y del lado izquierdo, como tengo un producto, entonces tengo el producto de los sistemas proyectivos, es decir, es el diagrama producto, que lo que tengo es que, por ejemplo, para cada alfa menor o igual que beta, tengo un morfismo, el morfismo del sistema proyectivo de X beta a X alfa, cruz el morfismo del sistema proyectivo de lambda beta a lambda alfa. Entonces yo puedo construir ese morfismo. Y la condición de compatibilidad es que sea una transformación natural en los respectivos funtores. Eso lo que único quiere decir es que estos diagramas sean conmutativos. ¿Vale? Entre los respectivos funtores me refiero a los dos diagramas que tengo aquí involucrados, el diagrama del sistema proyectivo X alfa y el diagrama del sistema proyectivo lambda alfa cruz X alfa, ¿no? Entonces tengo esa compatibilidad, tengo una transformación natural que lo único que quiere decir es que estos cuadrados son conmutativos. Entonces, si yo tengo esta condición, entonces la condición de compatibilidad, que este cuadrado sea conmutativo, pues quiere decir que los F alfa betas me respeten la estructura externa. ¿Y qué quiere decir que me respete la estructura externa? Pues que si yo tengo F de alfa beta que se evalúa en lambda beta por X beta, pues esto es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, la compatibilidad tiene que ser que me saca el escalar, pero torcido, es decir, me saca el escalar, pero de acuerdo al nivel en que le toca, ¿verdad? Es decir, phi alfa beta de lambda beta por lo que corresponde por de X alfa. Eso quiere decir que es compatible con la estructura externa, porque la estructura externa también es compatible. Y si fuera, si mi sistema proyectivo lambda alfa fuese constante, es decir, que siempre me asocia para cada alfa el mismo objeto, entonces las phis alfa beta serían las identidades, ¿de acuerdo? Las phis alfa beta serían las identidades, y entonces lo que estaría pasando es que me está diciendo que este sistema proyectivo, por ejemplo, de lambda módulos o de lambda lo que tú quieras, lambda algebraica, me respeta la multiplicación en cada nivel, porque siempre me saca el escalar. Entonces sería un morfismo en la categoría de lambda módulos o de lambda algebraica, lo que sea, ¿no? La categoría algebraica. Entonces, si se fijan, esta es una generalización realmente de lo que es un homomorfismo en estructuras algebraicas con una operación externa, ¿no? Porque la estamos generalizando a un sistema proyectivo, pero es una generalización. En particular, repito, si mi sistema proyectivo que me da la estructura externa, es decir, el lambda, fuera el funtor o el diagrama constante, que siempre me le asocia el mismo objeto, entonces tengo la noción clásica, por ejemplo, de en R módulos, espacios vectoriales o lo que sea. Entonces, una vez que yo entiendo eso, entonces lo que me gustaría ahora es pasar esta estructura al límite. Entonces, estoy teniendo una estructura algebraica y morfismos compatibles con esta estructura algebraica en mi sistema proyectivo, en ambos sistemas proyectivos que son compatibles, y entonces lo queremos pasar al límite. Nuevamente, como hicimos hace rato, el límite en conjuntista existe, lo puedo construir tal cual. En los teoría de conjuntos, en conjuntos siempre puedo construir estos límites cuando mi categoría I es una categoría filtrante, los construyo exactamente como lo hicimos a partir del producto y tomarme las asociaciones compatibles. Entonces puedo construir exactamente igual aquí el límite y también puedo construir el límite lambda de la estructura externa, o sea, del conjunto. Y entonces ahora yo me gustaría definir pues una estructura externa en el límite, pues con la estructura externa dada por el límite, que ahora sí es un único objeto, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ese sí es como una estructura de anillos o de módulos de lo que sea, ¿verdad? Dependiendo quién sea, si es que en la categoría de anillos módulos existe este objeto, que ya vimos que sí, por cierto. Entonces, pues la manera de definirlo es a través de las sucesiones, sabiendo que los límites se ven como sucesiones compatibles, ¿verdad? Esto, realmente, categóricamente, se ven así salvo isomorfismo, porque realmente el límite es un objeto únicamente determinado salvo isomorfismo. Entonces, podría de ser descrito de alguna otra forma. Y entonces lo tendría que dar en términos de una propiedad universal, ¿quién sería el producto? También se puede hacer, y de hecho, pues es un ejercicio también interesante que digan quiénes son estas mismas flechas a partir de las propiedades universales que deben cumplir los límites y los productos en este caso, que todos son límites, o sea, los colímites, los límites proyectivos, no, límite proyectivo es un límite, entonces estos son puros límites, ¿no? Del límite y el producto, ¿no? Ok, entonces, esta es la operación. Y nuevamente aquí el único chiste
como nivel a nivel está bien definido, el único chiste es ver que esta sucesión que yo obtengo de lambda alfa por x alfa, nuevamente sí está en el límite, pero pues eso es así como hace rato, es una consecuencia inmediata de la propiedad de conmutatividad o la propiedad de conmutatividad del cuadro que está allá arriba o esta cosa que les escribí aquí, ¿no? Es una propiedad inmediata de esta condición, ver que en efecto está en el límite, y como en efecto está en el límite, pues es una operación bien definida. Entonces, nuevamente estoy dándole una estructura externa al límite, ¿de acuerdo? Entonces, estoy diciendo que el límite, si tiene una estructura externa, entonces, digo, si cada elemento del sistema tiene una estructura externa, compatible, ¿no? Es decir, que los cuadrados sean conmutativos, entonces también el límite hereda esta estructura externa, ¿ok? Sin más. Entonces, es también muy fácil ver que si las operaciones además eh, son compatibles, es decir, cumplen las propiedades de asociatividad. Ajá. Si las operaciones teneistas cumplen propiedades como la de asociatividad, distributividad, existencia de neutros, etcétera, todas estas propiedades también pasan al límite. Es fácil ver, por ejemplo, que la asociatividad, si se cumple nivel a nivel, entonces se cumplen las sucesiones compatibles. Y la existencia de neutros, si existe nivel a nivel, entonces existe el neutro en el límite, porque conjuntistamente se puede escribir muy claramente quién es. Categóricamente tendría que utilizar la propiedad del neutro, el objeto final, bla, 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 ¿sí? Pero aquí en términos de conjuntos es muy inmediato ver quiénes son esos elementos. Y entonces se ve que se levantan a los elementos identidades, la propiedad asociativa se levanta trivialmente, incluso propiedad conmutativa se levanta trivialmente, ¿no? Entonces ahora sí, con esto se cierra, ¿no? Si yo tengo grupos, módulos, anillos, espacios vectoriales y me tomo sistemas proyectivos compatibles, entonces voy a poder generar un objeto nuevo en esa categoría con esta estructura externa también y estructuras internas, ¿no? Entonces, en particular, anillos que tienen dos estructuras, que son objetos con dos estructuras, yo puedo ver trivialmente que al límite conjuntista le puedo levantar las dos estructuras y entonces tengo nuevamente un anillo, ¿de acuerdo? Y tengo nuevamente un campo, etcétera, ¿no? O sea, sí, podría tener un montón de estructuras, siempre y cuando sean compatibles las estructuras con el sistema proyectivo las va a poder levantar al límite, ¿sí? Aquí me tomé una, pero me tomo otra, la levanto igual y si son compatibles y si son asociativas, si son distributivas, de todas maneras lo va a poder levantar a operaciones compatibles. ¿Sí les queda claro? Entonces, es en este sentido que decimos que la categoría de conjuntos construye estos objetos, ¿no? Límites, colímites. En este caso me interesan solamente colímites, digo, perdón, me interesan solamente límites proyectivos que son límites, límites, ¿ok? Ok. Entonces, ya bueno, esto es lo que ya les había dicho. A ver, denme 2 segundos, estoy oyendo un ruidito raro aquí, pero 2 segundos. Ya quién sabe, espero que no haya nada grave. Que ustedes deben saber que aquí en Yucatán la fauna es muy diversa y en las casas, sobre todo así que están alejadas de la ciudad, se mete todo tipo de animales, incluidos serpientes y iguanas, tlacuaches y todo tipo de cosas. Entonces de repente hay que tener cuidado que no se haya metido algún animalejo. Ok, y oigo un ruido, entonces a lo mejor hay por ahí un animal. Bueno, en fin. Entonces decía que los límites inversos de grupos, anillos, módulos, espacios vectoriales, incluso de acciones de grupos, ¿verdad? O sea, si yo puedo tener una familia compatible de grupos que están actuando en una familia compatible de conjuntos, y entonces la acción de grupos la voy a poder levantar, porque es la misma historia, ¿no? Las acciones de grupos son ciertas operaciones externas, ¿no? Entonces, en particular, la teoría de representaciones también es susceptible a levantarse representaciones de grupos, por ejemplo, de anillos. También se levanta límites, ¿verdad? También se levanta a los límites. Entonces, en términos categóricos, uno puede decir lo siguiente, ¿no? Como el límite o el límite proyectivo preserva límites finitos, ¿no? Habíamos visto que el límite preserva límites finitos. Entonces, tenemos en particular que respeta núcleos, productos finitos, ecualizadores,
y monomorfismos en particular, ¿no? Entonces, como límite proyectivo respecto a límites finitos, entonces yo puedo tener automáticamente todo este tipo de cosas. Estos núcleos, o sea, por ejemplo, si yo tengo un sistema proyectivo de grupos, ¿sí? De grupos topológicos o de grupos, y tengo los núcleos de cada nivel, entonces automáticamente yo sé que en el límite, el núcleo, pues va a ser el límite de los núcleos, ¿no? Hoy no, me pasó una desgracia. Se me cayó el café arriba de mis audífonos. Ok, ¿sí? Entonces se tienen todas esas propiedades. Entonces vamos a centrarnos ahora realmente en la categoría de grupos topológicos, que es lo que me interesa ahora. Entonces vamos a tomarnos ahora un sistema proyectivo de grupos topológicos. Entonces ya sabemos que hay un montón de cosas que se preservan, pero habrá algo otras que no, ¿no? Hay cosas particularmente que no siempre se preservan. Entonces ya sabemos que el límite como grupo topológico existe. De hecho, ya sabemos que el límite como grupo existe, ¿no? Eh, y de hecho, a ver, ¿cuál sería el argumento para decir que también como grupo topológico existe? A ver, a lo mejor se tendría que demostrar, ¿verdad? O sea, explícitamente que como grupo topológico existe, pero como grupo existe, porque las operaciones algebraicas, por supuesto, se levantan, entonces me da un grupo. Entonces el límite es un grupo. Ahora, por otro lado, cuando tengo una topología, entonces también el límite de espacios topológicos existe, el límite proyectivo de espacios topológicos existe. ¿Por qué? Pues porque existe el producto de espacios topológicos, entonces me tomo el producto de espacios topológicos, tiene una topología, que es la topología producto, y luego me tomo el subespacio topológico formado por las sucesiones compatibles. Es decir, me tomo las sucesiones compatibles como un subconjunto y lo doto de la topología de subespacio. Entonces, esa cosa se vuelve un espacio topológico. Pero recuerden que ya hemos insistido desde las últimas clases que tener una topología y tener una estructura algebraica en el mismo objeto no basta para decir que el objeto es un objeto algebraico topológico. Para decir que es un objeto algebraico topológico, las operaciones que hacen de mi objeto o de mi espacio topológico algebraico, es decir, las operaciones de multiplicación, multiplicación externa, lo que yo quiera, las sumas o el cálculo de inversos, deben de ser funciones continuas, ¿de acuerdo? Necesito que sean continuas. Y para ver que es continuo, por ejemplo, en el caso de grupos, pues nos bastaría ver que el producto y que el inverso es continuo, o bien que el producto de x por y a la menos uno es continuo, ¿no? Pero es muy fácil ver que el producto de X por Y lo es un es continuo, de hecho lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, en el límite de grupos topológicos vuelve a ser un grupo topológico, porque el producto, o sea, de XY a X por Y a la menos uno se hace coordenada a coordenada, justamente, ¿no? El morfismo del límite o del producto de los límites al límite, que es que una asociación X alfa por una asociación Y beta lo manda o la asociación X alfa por Y beta a la menos uno. Ver que es continuo, eso es continuo, sí es continuo nivel a nivel, pero a nivel es justamente la función X alfa por Y beta a la menos uno, y por Y alfa a la menos uno, perdón, y esa función es continua, entonces, ¿eh? Entonces, ver que es continuo es inmediato, por lo que esto automáticamente se vuelve un grupo topológico. Ya no lo hago, pero si tienen alguna duda, lo deberían de marcar de naranja, es decir, es una cosa que ustedes deberían de completar, ¿no? O sea, si les queda un poquito de duda de ver que si las operaciones son compatibles, que es equivalente a ver que ese morfismo de multiplicar por su inverso x por y a la menos uno es continuo, lo deberían de hacer, ¿de acuerdo? Lo deberían de hacer. Fíjense que a veces parece que hay cosas obvias y que de repente no son tan obvias. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, a veces sí vale la pena que lo demuestren, o sea, que se convenzan que en efecto sí es cierto. Eh, Porque hay cosas que parecen obvias y que realmente no lo son. Entonces, por eso hay ciertas cosas que sí se cumplen por simple hecho de ser cuestiones categóricas, o sea, que pasan directamente, pero hay otras cosas que dependen o sea, que no son tan categóricas, ¿no? Que sí dependen de otras estructuras, como vamos a ver. Ah, sí lo puse. Ah, bueno, creo que sí puse la demostración. En efecto, lo que estoy diciendo es que el límite se dota de la... Ah, no, no lo puse, fue la explicación que les di. El límite lo dotamos de la topología de subespacio, porque el producto ya sé que sí tiene una topología, sé que existe, y por lo tanto, pues esta cosa hay que ver, salvo que la operación de grupo son compatibles, las operaciones de grupo y las operaciones y la topología son compatibles, y en ese caso, pues entonces el límite de grupos topológicos es un grupo topológico, cosa que es más o menos evidente, pero hay que hacerlo. Ok. Entonces vamos a tomarnos un sistema proyectivo de grupos topológicos nuevamente y vamos a tomarnos... no, es un sistema proyectivo de espacios topológicos y ahora me voy a tomar un sistema proyectivo de grupos topológicos. Entonces ya se ve que lo que quiero es hacer actuar.
a mi grupo topológico en mi espacio. O sea, esto no lo voy a utilizar tanto, pero es interesante porque pasa a la teoría de representaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes también están interesados en estudiar sistemas dinámicos, entonces después de todos los sistemas dinámicos son acciones de monoides o de grupos, si quieren, en ciertos conjuntos, ¿no? Un sistema dinámico es una acción de un monoide en un conjunto, en un espacio topológico, y es interesante pensar en la situación cuando tengo límites de esos monoides. Digamos que en dinámica clásica, donde la dinámica es sobre los reales y sobre los complejos, la gente no se preocupa por estos sistemas proyectivos porque como que todo lo ven en los complejos, ya de entrada todo lo ven en los números reales. Pero cuando uno estudia dinámica aritmética, por ejemplo, cuando uno está tratando de estudiar dinámica en los números enteros o en anillos de congruencias o en grupos finitos, por ejemplo, dinámica algebraica o en variedades algebraicas, entonces, y si yo tengo una dinámica ahí abajo, entonces y si tengo un sistema proyectivo de dinámicas, entonces yo sé que ese sistema proyectivo, la dinámica del sistema proyectivo, lo puedo pasar la dinámica del límite, y entonces estudiar la dinámica en el límite, ¿no? Y viceversa, ¿verdad? A partir de sus ciertas capas. Eso es de particular interés en aritmética y también en cuestiones condensadas, ¿no? Ok, entonces, entonces tengo mi sistema proyectivo de espacios topológicos y mi sistema proyectivo de grupos topológicos. Y vamos a suponer que la acción de mi grupo topológico en X alfa es continua, ¿no? Entonces recuerden que la acción que sea continua, eso lo que quiere decir es que esta operación externa además es continua, ¿no? Entonces tengo mi operación externa y ya sé que además es continua. Entonces es muy fácil que nos demos cuenta que lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Es decir, que si además las operaciones son compatibles, entonces ya saben que lo que me está queriendo decir eso es que los cuadrados que tienen que conmutar conmutan o que bien que los diagramas respectivos tienen una transformación natural. Entonces yo puedo fijarme en el límite de espacios topológicos, que ya sabemos que es un espacio topológico, y entonces, de hecho, la acción del grupo se extiende a la acción en este conjunto límite, y de hecho la acción aquí es continua. O sea, es decir, cuando tengo una acción continua, también se extiende una acción continua en el límite. Y de hecho, me puedo fijar en el espacio de órbitas. Entonces, el espacio de órbitas es el cociente de X módulo subgrupo, ¿verdad? El grupo son las clases de equivalencia, o sea, son las órbitas, ¿verdad? Entonces, al cociente, como es un cociente de un espacio topológico, yo lo puedo dotar de la topología cociente. Entonces, al cociente, al espacio de órbitas, que es un cociente, es también un espacio topológico. Y de hecho, yo tengo también un sistema proyectivo dado por los cocientes, es decir, por X alfa módulo G alfa me da un sistema proyectivo y entonces yo tengo X que es el límite y G que es el límite de grupos y tengo el cociente de la acción, que ya sé que pasa continuamente, entonces eso induce un morfismo natural de X módulo G a X alfa módulo G alfa, ¿verdad? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué onda, verdad? ¿Cómo se ve quién es ese cociente respecto al límite? Bueno. Entonces, aquí lo único que podemos decir es que el morfismo inducido de X módulo G alfa al límite es también continuo. Y aquí es interesante preguntarse, por ejemplo, cuándo el cociente, ¿verdad?, de la acción de X con G, que es el cociente del límite respectivo, es exactamente el límite de los cocientes. Eso no siempre pasa, ¿no? Eso sí, por ejemplo, es una de las cosas que no, que a lo mejor a uno le gustaría que pasaran, pero no, si se necesitan ciertas características para que eso pase. No es cierto que que el cociente de los límites sea siempre el límite de los cocientes. Y eso es fácil de entender porque, en efecto, límites, estos límites proyectivos no conmutan con colímites, ¿verdad? Si conmutaran con colímites, o sea, el cociente es un colímite, ¿no? Entonces, si conmutaran con colímites, entonces, pues sí lo tendría. Pero como no siempre pasa, este es un ejemplo en el que particular no pasa, ¿no? O sea, no siempre pasa. Entonces hay que tener cuidado. Lo que sí tenemos es un mapeo canónico inducido de X módulo G al límite por la propiedad universal del límite proyectivo, del límite. Y entonces tengo este morfismo y lo interesante es que este morfismo es nuevamente continuo y eso también es fácil de demostrar que el morfismo es continuo. Entonces eso se los dejo de tarea. Bueno, estos son como ejercicios interesantes que vean que este morfismo es continuo. Alguien tiene que exponer hoy, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos quedado que alguien exponía hoy, entonces, para apurarme, para acabar. Y para que exponga. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien quiere hacer este ejercicio?
Recuerden que tienen que exponer para que cumplan sus requisitos de exposiciones en clase. Alguien que diga yo, de los que no han expuesto, o ya todos expusieron varias veces. Vamos, anímense. Va a haber más ejercicios, entonces a todos les va a tocar uno que exponer necesariamente, ¿no? Perfecto, entonces le toca a Jonathan. Gracias, Jonathan. Siu, Siulu. Ok, entonces esto lo va a exponer Jonathan en la siguiente clase. Es un ejercicio bonito, también. No son difíciles, ¿no? Ninguno de estos ejercicios son difíciles. No, nada más son para que repasen y para que se convencen ustedes mismos si están entendiendo o no lo que está pasando. Ok, entonces ahora vamos a a otra parte que tiene que ver con completaciones, que también es una parte muy interesante. Y bueno, lo que vamos a tomar ahora es un grupo topológico y ahora vamos a tomarnos una familia de subgrupos, ¿no? Del grupo topológico, o sea, nuevamente un límite, digo, un sistema proyectivo, una familia de subgrupos de G, tal manera que cumplen que H beta está dentro de H alfa, si alfa es menor o igual que beta. Y es una familia de subgrupos. Bueno, en general va a querer que sea una familia de subgrupos normales, pero en principio lo puedo tomar siempre, ¿no? Entonces, es decir, lo que estamos tomándome es un diagrama opuesto, ¿verdad? Un diagrama opuesto en la categoría de subgrupos de un grupo topológico. Entonces, es un diagrama tal cual, ¿no? Es decir, la categoría en la que estoy cayendo es la de subgrupos de un grupo topológico con morfismos dados por las inclusiones, ¿no? Por las inclusiones, básicamente. Y entonces sistema proyectivo porque justamente lo estoy tomando volteando las flechas, ¿no? En la categoría opuesta. Entonces, para cada alfa, yo puedo tomar además el cociente, es decir, si necesito normalidad de subgrupos, entonces me tomo los subgrupos normales y entonces me tomo el cociente y entonces el cociente pues va a ser nuevamente un grupo. Y si yo tomo los morfismos dados por las proyecciones naturales, ¿no? O sea, si alfa es menor o igual que beta, entonces me tomo el morfismo natural. Como H beta está dentro de H alfa, entonces tengo naturalmente el morfismo de G módulo H beta, G módulo H alfa. Y entonces, em, este es un homomorfismo de grupos y el homomorfismo es el homomorfismo canónico, ¿verdad? Que la clase de X módulo H beta lo manda a la clase de S representante módulo H alfa. Ustedes pueden darse cuenta que estos morfismos están bien definidos, es decir, que no dependen del representante, porque pues si me tomo otro representante, entonces su diferencia está justamente en H beta, pero que como H beta está dentro de H alfa, entonces también están dentro de H alfa, entonces las clases son exactamente la misma, ¿no? Entonces no depende del representante, está bien definido. Entonces esto me determina un sistema proyectivo de grupos y entonces pues puedo tomarme el límite, ¿no? Entonces el límite, como ya hemos visto, también tiene una estructura de grupo y a este límite de este sistema proyectivo en particular, es decir, cuando me tomo los subgrupos normales, me tomo un sistema dirigido de subgrupos normales, entonces me tomo la completación. Sí, en principio, esta completación depende de la categoría indexante. Es decir, depende de quién sea la categoría indexante. Y aquí en esta notación no se hace ninguna referencia a la categoría indexante, simplemente se toma G alfa. La realidad es que lo que estoy tomándome como categoría indexante son todos los subgrupos. O sea, si me fijo el sistema formado por todos los subgrupos de mi grupo topológico, todos los subgrupos normales. Me tomo todos los subgrupos normales. Y como esa es una categoría pequeña, ella misma me sirve para indexarse a ellos mismos, y el orden me lo respeta, ¿verdad? O sea, con la inclusión determinada, o sea, como categoría con la inclusión. Entonces, esta categoría con el funtor, digamos, identidad, me da un diagrama y entonces puedo fijarme en ese diagrama y la completación sería cuando me considero todos los subgrupos, ¿no? Entonces, decir que la familia de subgrupos normales de G forma de por sí un sistema proyectivo. Todos los subgrupos normales forman un sistema proyectivo, ¿no? Con los morfismos dados por sus inclusiones indexados por sí mismo, y en ese caso la completación ya es canónica, o sea, si la incompletación ya no depende de la familia indexante I. Ahora, hay ciertas condiciones en las que me convendría tomarme no todos los grupos topológicos, sino algunos grupos topológicos, ¿no?
Sí, o algunos grupos normales, ¿no? Algunos subgrupos normales. Y entonces, si yo me tomo algunos subgrupos normales, depende cómo sea la familia de subgrupos normales, voy a recuperar la completación o no. Nuevamente, si la familia de subgrupos normales es una familia cofinal, ¿no? Entonces, me va a dar el mismo límite. Me va a dar exactamente el mismo límite. Entonces, en algunas situaciones basta que me tome yo una subfamilia de grupos normales para obtener la misma completación. Pero bueno, en términos generales, la completación, así como la estoy definiendo, depende del índice o del diagrama, o sea, de la elección de subgrupos normales que estoy tomando, pero la canónica es, digamos, cuando me tomo todos ellos, ¿no? Entonces, salvo que estemos considerando esa situación, hay que tener cuidado si depende del índice, ¿no? Del índice, de la familia indexante, o sea, o de la familia de subgrupos normales que estoy tomando, del filtro de la familia de subgrupos que estoy tomando, en tal caso. Bueno, entonces le llamamos la completación, ¿no? Ay, ¿sí ven mi iPad? Sí, sí, todavía. Entonces le llamo la completación al límite proyectivo de esos cocientes, o sea, al límite de las G módulo H alfa, ¿no? Esa va a ser lo que es la completación de un grupo en general. Ejemplos de estos son los grupos de Galois, ¿no? El grupo de Galois absoluto es justamente el límite proyectivo o la completación de los cocientes, donde los cocientes son los grupos de Galois de las extensiones finitas, ¿no? Las subextensiones finitas. Entonces tengo un campo y tengo su cerradura algebraica o su cerradura separable, si quieren. Y entonces tengo todas las extensiones finitas intermedias. Entonces, por la teoría de Galois, las extensiones finitas intermedias corresponden a subgrupos finitos, ¿verdad? Su grupo de Galois es un grupo finito. Y entonces los cocientes corresponden a los grupos de Galois de la extensión de la cerradura algebraica al campo, así, al que corresponden. Pero es al revés, ¿verdad? Ajá, al revés. El cociente es el que es finito, el cociente es el que es el grupo de Galois finito, de la parte finita, y el H es el subgrupo de la extensión grande, o sea, de la cerradura algebraica hasta acá. Y entonces, el grupo de Galois absoluto se ve como un límite de estos grupos de Galois, o sea, de los cocientes de los grupos de Galois, ¿no? Intermedios. Entonces, eso es la teoría de Galois, eso me lo da, o sea, digamos, en la teoría de Galois se hace con ese lenguaje, o se puede hacer con ese lenguaje, y si no lo hicieron así en su clase de licenciatura es porque estaban muy chiquitos para la clase de licenciatura, pero si ustedes estudian álgebra en su clase de maestría, normalmente deberían de hacer teoría de Galois con ese lenguaje, porque ya deberían. Y si no lo hicieron, revísenlo. Es muy útil que entiendan a la teoría de Galois en ese lenguaje, ¿no? De límites, colímites y de categorías. De hecho, es lo que permite hacer teoría de Galois y grupos fundamentales y ver que los grupos fundamentales y los grupos de Galois son esencialmente lo mismo, este, lo que permite definir acciones de monodromía en estructuras geométricas, ¿no? Mucho más diversas, etcétera, ¿no? O sea, es un área de las matemáticas bien importante que tiene repercusiones en muchas cosas, ¿no? En ecuaciones diferenciales, en geometría algebraica, en geometría riemanniana, en topología algebraica, en muchas ramas de las matemáticas. O sea, estas cosas de correspondencias de Galois es una cosa que no nada más aparece en teoría de Galois y teoría de números, es una cosa que aparece en muchas categorías, ¿no? De interés. Y entender esas correspondencias de Galois es bien importante, ¿no? Porque justamente me hacen una relación. O sea, el teorema de correspondencia de grupos fundamentales, ¿no? Que me dice que para cualquier cubriente le corresponde un grupo que es un subgrupo del grupo, o sea, hay una correspondencia, ¿no? Biyectiva entre los subgrupos del grupo fundamental y los cubrientes, ¿no? No ramificados. Y hay una correspondencia, ¿no? Entre las transformaciones de Deck y los subgrupos, ¿no? Hay una correspondencia antítona, ¿no? O sea, contravariante, ¿no? Así como las que estamos diciendo aquí, ¿no? Ok. Este, bien, entonces tenemos este grupo y entonces es fácil ver que si yo doto, lo escribí aquí, entonces la completación es un grupo y el grupo, digamos, está dado por sucesiones X alfa, pero ahora donde cada X alfa se entiende como una clase de G módulo H alfa, ¿no? Es una clase de H alfa, ¿no? Es una clase particular. Entonces,
Entonces nosotros tenemos las proyecciones canónicas de G a G módulo H alfa. Eso lo tenemos para K de alfa y además estas proyecciones son compatibles con los morfismos de reducción, ¿no? Los morfismos del sistema son compatibles. Entonces ahora sí que por la propiedad universal del límite tenemos un único homomorfismo, ¿no? O sea, tenemos este diagrama, tengo G, la completación G, que es un cono, ¿verdad? Pero es un cono universal. Y como G también vuelve a ser un cono en este mismo diagrama, entonces, pues la propiedad universal del límite me dice que tengo un único morfismo que va de G a G gorro a su completación, que lo vamos a llamar pi, ¿no? Entonces, pi es el único morfismo universal. Entonces, pues tiene que cumplir estas condiciones de conmutatividad, como siempre, que ya nos las sabemos. Y entonces tenemos además varias cosas aquí interesantes que yo puedo, como son grupos, ¿no? En particular. Entonces yo puedo decir quién es, por ejemplo, la imagen inversa de un elemento, de una sucesión X alfa. Es decir, me tomo un elemento X alfa en el límite, o digo en la completación, en G gorrito, es una sucesión, ¿verdad? De elementos, y entonces de clases, es una sucesión de clases compatibles, ¿no? Bajo las proyecciones, bajo los sistemas de ahí abajo. Entonces, no es difícil que se den cuenta que la imagen inversa de las X alfas, bajo este morfismo pi, es un objeto en el grupo, un conjunto en el grupo que está dado ni más ni menos por la intersección de todas las clases. X alfa, ¿no? La imagen inversa de la intersección de todas las clases es algo que es fácil de ver. También es inmediato ver que el kernel de este morfismo pi es la intersección de todos los H alfa, de todos los subgrupos normales, ¿no? Es la intersección de todos los subgrupos normales. Y que de hecho la imagen del morfismo pi es el conjunto de todas las sucesiones de tal manera que, o sea, de todas las clases, las sucesiones formadas por clases, de tal manera que la intersección de las clases es ni más ni menos distinta de cero, ¿no? O sea, se puede entender como la sucesión de todas las clases que son ni más ni menos distintas de cero. Y entonces tengo una caracterización importante de cómo se ven los objetos, ¿verdad? En el límite y cómo se comparan esos objetos en el límite, o sea, en la completación respecto a los objetos en G, o las clases de los objetos de G, cómo se ven respecto a los subgrupos de G, a esos subgrupos normales de G. Entonces, si además mi grupo G está contenido en la categoría de grupos topológicos, es decir, es un grupo topológico, entonces ya vemos que todas estas construcciones se pueden hacer también en la categoría de grupos topológicos, porque simplemente los cocientes vuelven a ser grupos topológicos cuando los dotamos de la topología cociente, ¿no? Que es la topología natural. Cuando los doto de la topología cociente, entonces se vuelve nuevamente un grupo topológico, ¿no? Lo habíamos visto en la clase pasada. Y además, entonces, como el límite de grupos topológicos, el límite topológico, resulta que la completación vuelve a ser un grupo topológico, y de hecho, la morfismo que le estoy diciendo aquí es continua, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, tengo que esto está totalmente descrito en la categoría de grupos topológicos. Y entonces, en la categoría de grupos, yo tengo en general que si yo tengo f de g a g' un morfismo de grupos, y de hecho también podría tomarlo en el morfismo de grupos topológicos, yo puedo calcular el kernel, ¿verdad? De este homomorfismo, que es un subgrupo, ¿verdad? Pero entonces, de hecho, es un subgrupo normal, pero como todo subgrupo, habíamos visto en la clase pasada que tiene una estructura de grupo topológico, la estructura de grupo topológico natural, entonces, de hecho, el kernel es un grupo topológico. Y asimismo, puedo fijarme en el cociente de G módulo su kernel. Y nuevamente, como es un cociente, le puedo dar la topología cociente. Y esa topología cociente me hace también un grupo topológico. Y entonces, por otro lado, yo también tengo la imagen de G', la imagen de F que está dentro, la imagen de F que está dentro de G'. Y como G es un grupo y la imagen también es un grupo, entonces todo bien. Pero como también son grupos topológicos, entonces yo puedo dotar a la imagen de la topología de subespacio y entonces obtengo también un subgrupo topológico de G'. Y entonces, como tengo un subgrupo topológico de G', entonces, pues estoy teniendo aquí un montón de grupos topológicos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que cuál es la relación entre G módulo el kernel como grupo topológico y la imagen de F como grupo topológico. Entonces, la pregunta es que si son isomorfos o si son los mismos como grupos topológicos. ¿Qué opinan? Sí, se entendió, ¿no? O sea, tengo mis grupos topológicos, tengo las estructuras naturales que puedo hacer kernel núcleo con núcleo, ¿verdad? Básicamente me estoy fijando en el núcleo, en el conúcleo de F que existe en la categoría de grupos topológicos, fue lo único que les hice.
Y la pregunta es ver si estos objetos con sus topologías naturales se convierten en isomorfismos de grupos topológicos, porque en la categoría de grupos, por supuesto que son isomorfos, ¿no? Como grupos sí son isomorfos, son los teoremas de isomorfismo. La pregunta es si como grupos topológicos son isomorfos. ¿Qué opinan? ¿Qué les dice su intuición hasta ahora? ¿No? ¿Sí me van siguiendo o no, chavos? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Me van siguiendo o más o menos? Más o menos, ¿verdad? A ver, pues es el momento para preguntar. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda o algo? ¿No? ¿Todo bien? A ver, entonces, si no tienen dudas, si han entendido los grupos topológicos, hasta ahora han entendido los grupos topológicos, ¿sí van siguiéndome? Bien. Entonces, ¿cuál es su intuición respecto a si los cocientes de Higgs módulo su núcleo y la imagen son isomorfos como grupos topológicos o no? ¿Cuál es su intuición? ¿Qué les dice su intuición? ¿Sí o no? ¿No? Nadie se anima. Bueno, según yo, son como de las cosas que son más o menos que le gustaría a uno decir, ah, bueno, mira, todas las cosas que hemos hecho hasta ahorita, pues se extienden naturalmente, ¿no? A la categoría de grupos topológicos. Sí, va, bueno, y si yo tengo los cocientes y tengo una estructura natural de grupo topológico, tengo la imagen y tengo una estructura natural de grupo topológico, pues si ya eran isomorfos en la categoría de grupos, como que normalmente pues deberían de ser isomorfos también en la categoría de grupos topológicos, como que a uno le gustaría eso. Pero de hecho, este problema es el problema o de los problemas que motivan las matemáticas condensadas, porque justamente la categoría de grupos topológicos no es una categoría abeliana. Y el hecho de que sea una categoría abeliana justamente es porque este tipo de isomorfismos no se preservan en la categoría de grupos topológicos. Es un isomorfismo de grupos, pero como topología no es, ya no son isomorfos en la topología de grupos topológicos, y eso es un problema, porque entonces la noción de sucesión exacta, a fin de cuentas lo que yo estoy aquí preguntándome es si tengo una noción, una buena noción de sucesión exacta en la categoría de grupos topológicos, y estoy viendo que no, porque no se tienen los teoremas de isomorfismo, ¿verdad? Que se deberían de cumplir. O sea, no lo estoy viendo, pero lo que le estoy diciendo es que no se cumplen porque no es una buena categoría abeliana. Entonces, en particular, todas las herramientas de álgebra homológica, que son las que les gusta aplicar o nos gusta aplicar la gente que hace uno álgebra, ¿no? Para calcular invariantes de nuestros objetos, calcular homología, no se cumplen en la categoría de grupos topológicos, o al menos no de la forma directa como uno nos gustaría, como nos gustaría aplicarlo en teoría de módulos, cuando lo hacemos en módulos o cuando lo hacemos en otras estructuras algebraicas. Y eso es lo que motiva, entre otras cosas, a definir los conjuntos condensados. Pero lo que tenemos que entender es que, que la respuesta a que si son isomorfos como grupos topológicos es no, y ya la hemos dado varias veces en este mismo curso. Y el ejemplo clásico es que si yo me tomo a los reales, que es un grupo topológico con la topología discreta, ¿no? Con la suma, si quiere, y lo mando a los reales con su topología usual, también con la suma, entonces tanto R con la topología discreta como R son grupos topológicos y la identidad se vuelve una función continua, justamente porque estoy tomando la topología discreta. Y en este caso, el núcleo de este morfismo es el cero, ¿verdad? Porque es como grupos topológicos son isomorfos, ¿verdad? Digo, como grupos son isomorfos, como grupos son isomorfos, entonces el núcleo es el cero y la imagen, de hecho es su proyectivo, ¿verdad? La imagen es todo R, entonces tengo esa cosa. Y entonces el cociente de R disc con el cero, pues, y con la topología cociente, es R disc nuevamente. Y la imagen, pues es R con la topología usual. Tal cual es R con la topología usual. Es decir, me queda nuevamente el mismo diagrama, ¿no? Me queda el diagrama entre G módulo, el kernel de F y la imagen de F es exactamente este R disc y R con el morfismo de identidad que es el inducido justamente. Porque el núcleo es cero y la topología en el cociente vuelve a ser la topología discreta. Y sin embargo, no son isomorfos.
como grupos topológicos, ¿verdad? No son isomorfos como grupos topológicos porque para que sea un isomorfismo como grupos topológicos no basta que sea continua, sino que la inversa también debería de ser continua. Es decir, tendría que ser un homeomorfismo y la identidad, desafortunadamente, entre la topología discreta y la topología usual no es un homeomorfismo. La inversa no es continua. Entonces, no es un isomorfismo en la categoría de grupos topológicos. Entonces, eso es un hecho completamente lamentable. Y en general no se cumple tampoco. O sea, no se cumple que si yo tengo un morfismo entre dos grupos topológicos y me fijo en G módulo su kernel y la imagen, esos no vuelven a ser isomorfos. ¿Sí? No vuelven a ser isomorfos. Entonces, eso tiene que ver con que con colímites no es exacto, ¿no? O sea, con colímites tengo un problema de exactitud del funtor que toma colímites. ¿Ok? Que no conmuta con colímites en particular. Entonces, pero nos interesan los morfismos en donde sí sucede. Entonces, hacemos una definición. Entonces, un homomorfismo de grupos topológicos, vamos a decir que es estricto si el homomorfismo inducido entre G y el kernel y su imagen es ahora sí un isomorfismo de grupos topológicos, ¿no? Entonces ustedes ven que el hecho de que yo tenga morfismos estrictos, pues es una singularidad realmente, ¿no? O sea, es un caso particular cuando tengo homomorfismos estrictos, pero después de todo, los homomorfismos estrictos son, y digo estrictos, son los que me permitirían sí poder tener una noción, una buena noción de sucesiones exactas, por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor con estos yo podría garantizar o poder tener una buena noción de teorías de cohomología. En principio, uno como que lo que nos gustaría, ¿no? Tomar los morfismos estrictos, ¿ok? Entonces uno de hecho podría restringirse o tratar de ver si yo obtengo una categoría de tomarme como objeto los grupos topológicos y los morfismos, solamente los morfismos estrictos, ¿no? Entre objetos, si es que existe. Entonces le estaría quitando un montón de morfismos y me estaría quedando solamente con los morfismos estrictos. Entonces, pues eso sería un caso interesante de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la cosa es que para poder lograr hacer eso, para poder incluso hacer eso, pues tendríamos que conocer como realmente cuáles son las operaciones de los morfismos estrictos y qué cosas o en qué casos sí puedo reconocer morfismos estrictos. Un segundo, que hace ratito se me cayó el café y ya se está chorreando. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que hay que notar es que el morfismo, que dejé módulo al kernel de phi a la imagen de phi, ese siempre tengo ese morfismo y de hecho también su inverso, pero el morfismo en esta dirección siempre es continuo y de hecho es biyectivo, ¿no? Siempre es continuo, es fácil ver que el morfismo inducido es siempre continuo, el inverso no es continuo, pero el morfismo de ida, o sea, de G módulo y kernel a la imagen siempre es continuo, simplemente porque el morfismo de G a la imagen es continuo, y cuando me voy al núcleo, se factoriza a través del núcleo, entonces vuelve a ser continuo, si es continuo. A ver, debería ser más o menos obvio si están siguiéndome, pero como ya veo que no, los pongo de naranja, entonces hay que ver que también es continuo, el morfismo de ida siempre es continuo, pero por supuesto su inverso no es continuo, ¿no? Y el contraejemplo, pues ya lo puse, ¿no? De allá arriba, ¿no? El de allá arriba sí funciona como contraejemplo y hay muchos otros. Ok, entonces hay que convencerse de eso, también es muy fácil que vean que es continuo cuando lo tomo por el cociente, ¿no? Y eso es porque ni más ni menos por la topología cociente, ¿no? La topología cociente, recuerden que un abierto es abierto en el cociente si solamente si su imagen inversa bajo la función cociente es abierta, es abierto, ¿no? Entonces eso hace que si yo quiero un abierto en la imagen, quiero ver que su imagen inversa es abierto, pues eso es equivalente a decir que en G era abierto, básicamente, pero el morfismo original era continuo, entonces, ¿sí? Entonces no hay problema, es inmediato. Ok, entonces ahora se hace un grupo topológico y vamos a tomarnos H alfa, un sistema inverso de subgrupos normales de G, tales que cumplen esta condición, y esto básicamente es como lo que sea filtrante, van a ver, que dado cualquier índice alfa, entonces H alfa es cerrado, y que para cada vecindad de la identidad va a existir un elemento H alfa en B, de tal manera que se queda dentro, va a existir un elemento de H alfa que se queda dentro de B, ¿no? Esto es como las H alfa están formando un sistema de vecindades
filtrado, es filtrado porque dado el sistema de vecindades o el filtro de vecindades de la identidad está filtrado por este filtro de vecindades de H alfa, ¿no? O sea, porque para cualquier vecindad existe H alfa que está allá dentro. Recuerden que las H alfas, los subgrupos normales, de hecho me definen un filtro de vecindades de la identidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la base de filtrados formados por H alfa, se dice que aquí en este caso que converge a la identidad, ¿no? La base de filtrados de H alfa converge a la identidad, eso es porque para cualquier vecindad que yo me tome, no importa qué pequeña sea la vecindad, siempre hay un elemento de H alfa que se queda dentro de la vecindad. Entonces, y como la identidad siempre está en todos los subgrupos, entonces son todas vecindades de la identidad y entonces eh, converge a la realidad. Esto es lo que también se llama que el filtro es como cofinal, ¿no? Es cofinal. Siempre hay un elemento del filtro que queda dentro de cualquier vecindad. Es cofinal. Ok, entonces eso me implica ciertas propiedades muy importantes, que yo tengo un sistema de vecindades normales con esas propiedades. Me va a decir que el morfismo natural, ¿verdad? Que va de G a su completación, es un morfismo estricto, en el sentido que acabamos de decir, pero entre G y su imagen, ¿no? Entre G y pi de G. O sea, es un morfismo estricto entre G y pi de G, ¿ok? Y más aún que G, la completación es un espacio Hausdorff, y eso ya se pueden imaginar por qué, ¿verdad? Más o menos. Hay que ver que el punto es que la identidad es cerrado, ¿verdad? Por ejemplo. Es un espacio Hausdorff y que de hecho la imagen de pi de G es denso en su completación, ¿sí? Lo cual era una cosa que por supuesto nos interesaba, porque si estamos pensando que esto es una completación de verdad, pues para hacer una completación en el contexto de teoría de completaciones o de espacios completos, pues todo espacio es denso en su completación o debería ser denso en su completación. Entonces aquí bajo estas hipótesis me dice que en efecto es denso en su completación y que de hecho además yo puedo saber exactamente quién es el kernel del morfismo pi, le puse phi, pero aquí es el morfismo pi. Me dice que el kernel es exactamente la cerradura de la identidad, o sea, la intersección de todos los cerrados que contiene la identidad. Entonces, en particular, ya se ve que no tiene por qué ser Hausdorff, ¿verdad? Eh, eh, G, ¿verdad? O sea, G no tiene por qué ser, el que es Hausdorff es la completación, pero G no tiene por qué ser Hausdorff, ¿no? Es decir, ¿sí? Pero sin embargo, su completación lo que me está diciendo es que sí es Hausdorff. Y, eh, y hay una condición de que sea completo y que H2 es completo, entonces que si H alfa es completo, o sea que si alguna H alfa es completo, entonces la pi es proyectiva. Y lo que quiere decir que H alfa sea completo no lo puse aquí porque eso no lo escribí, pero básicamente lo que quiere decir completo es que las sucesiones de Cauchy sean convergentes ahí. Nada más que aquí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir que una sucesión de Cauchy? ¿Qué quiere decir una sucesión de Cauchy en un grupo topológico general? Es decir, si yo tengo un espacio métrico, pues es exactamente lo que quiere decir una sucesión de Cauchy. Cuando tengo un grupo, un espacio topológico, una pregunta es, ¿qué quiere decir sucesión de Cauchy? La idea de la sucesión de Cauchy es que para cada vecindad, ¿verdad? Existe, y dando una sucesión, ¿verdad? Para cada vecindad que yo me escoja, entonces va a pasar que la cola de las sucesiones ya se queda en esa vecindad, ¿no? O sea, va a existir un cierto n, hasta que la cola de las restas de las sucesiones, ¿no? O sea, de x menos y, ya se queda en esa vecindad. En el caso de grupos, yo no tengo restas, pero sí tengo inversos, entonces puedo fijarme en x por y a la menos uno, o sea, me tomo xn por xm a la menos uno, entonces la condición sería que para cada vecindad, la cola de la sucesión x por y a la menos uno ya se queda dentro de esa vecindad. Nada más que eso, hay que decir bien qué cosa es una cola de una asociación y qué cosa es una asociación. Eso se hace en términos de filtros. Es mejor decirlo en términos de filtros, ¿no? Entonces, pero se puede definir la noción de sucesión de Cauchy en términos de filtros y se puede definir qué quiere decir que esta sucesión converja en términos de filtros a una sucesión de Cauchy, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito tener un filtro, por ejemplo, el filtro de vecindades necesito tener un filtro y entonces en términos de un filtro puedo definir lo que es una sucesión de Cauchy y por lo tanto también puedo definir lo que quiere decir que sea convergente y por lo tanto puedo definir lo que sea completo, ¿verdad? Que sea completo va a querer decir que cualquier sucesión de Cauchy sea convergente. Esa es la idea. Entonces, la verdadera forma en la que se hace es que necesito una condición de homogeneidad por la derecha y una homogeneidad por la izquierda, que tiene que ver con las translaciones.
y se puede. Pero la idea en sí es eso. De hecho, estaría padre que si a alguien le interesa eso, por ejemplo, que expusiera qué cosa quiere decir un espacio, un grupo topológico completo y qué quiere decir eso, ¿no? Es poquito, ¿no? O sea, ese es un temita chiquito, casi una definición y nada más ver algunas propiedades. Y alguien mejor lo puede exponer si le interesa. Y entonces ya completamos con eso de qué es lo que quiere decir que sea completo, ¿no? Para que lo entienda bien. Pero la idea en el fondo es eso. La verdad es que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos profinitos y eso, casi siempre vamos a estar trabajando con los pédicos, extensiones de los pédicos, y ahí son espacios métricos, y entonces ahí es muy claro lo que quiere decir que sea completo. Pero que sepan que en grupos topológicos se puede hacer, ¿no? Se puede hacer la definición de sucesión de Cauchy, y por lo tanto también puedo hablar de espacios completos, ¿no? Ok, entonces, sí se entiende lo que dice la proposición, lo regreso rápidamente. Entonces, yo tengo un grupo topológico y una familia de subgrupos normales que me forman un sistema inverso, tales que cumplen esta condición, que le llamamos la condición AP, y quiere decir que para cada índice alfa, H alfa es un cerrado, y para cada vecindad de la identidad existe uno de estos subgrupos en la familia que se queda dentro de la vecindad, ¿no? Entonces, si eso se cumple, entonces la función canónica que va de G a su completación es un morfismo estricto, o sea que me satisface los isomorfismos a nivel de los cocientes. Además, tenemos que es denso, que G, bueno, la completación es Hausdorff y que pi de G es denso en G gorrito, ¿no? En su completación. Más aún, el kernel de pi lo puedo describir muy claramente, que es igual a la cerradura de la identidad. Y de hecho, si H alfa es completo, entonces además pi es un morfismo suprayectivo. Entonces ya se ve que si además eh, G es Hausdorff, entonces tengo un isomorfismo, ¿verdad? Porque si G fuera Hausdorff, entonces la cerradura de la identidad es la identidad mismo, y entonces en particular implicaría que el kernel de pi es cero, y entonces eso implicaría que es inyectivo. Entonces ya sería inyectivo, suprayectivo, continuo, bla, bla. Entonces, es casi un epimorfismo, pero la propiedad de que sea estricto también me va a garantizar, si no me equivoco, también me va a garantizar el hecho de que tenga un isomorfismo en la categoría de grupos topológicos, o sea, que sea completo. Lo que quiere decir eso que sea completo. Entonces, la demostración es más o menos utilizando todas las cosas que ya sabemos de grupos topológicos o las cosas que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, lo primero es que claramente los cocientes de G módulo H, GH alfa es Hausdorff. Aquí me dice por qué claramente los cocientes son Hausdorff. ¿Por qué Sí, clara? sí lo vimos, ¿no? Que el cociente con un subgrupo normal era Hausdorff. Ajá, cerrado. Necesito que sea cerrado, ¿no? Normal cerrado, porque si es cerrado, entonces la identidad es cerrado, ¿ok? ¿Sí? Entonces la identidad del cociente es cerrado, que es H mismo, ¿no? Entonces la identidad del cociente es cerrado, entonces la identidad es Haus. Entonces es Haus. Entonces ahora, si me tomo ese cociente Hausdorff, que es el GA, entonces el producto de Hausdorff es Hausdorff, ¿verdad? El producto de espacios topológicos Hausdorff. El producto arbitrario, ¿eh? No estoy diciendo producto finito. El producto arbitrario de espacios topológicos Hausdorff es Hausdorff. ¿Por qué? ¿Por qué el producto de dos espacios topológicos? El producto de espacios topológicos Hausdorff arbitrario es Hausdorff. Aquí me dice rapidísimo. ¿Por qué? Está aquí Fabio. A ver, Fabio, ¿por qué el producto de espacios topológicos Hausdorff es Hausdorff? Bueno, si tenemos dos puntos distintos, podemos ocupar con algunos que nos separan, ¿no? Hacemos el producto de los dos. Ay, chino, casi no se te oye, pero se oye que estás en un lugar donde no puedes hablar, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Que si Entonces, tenemos dos puntos distintos, por eso eh, no sé. no se te oye bien. A ver, entonces, Aldo, a ver si puedes contestar, Aldo, por qué el producto de espacios topológicos Hausdorff es Hausdorff. Pues, o sea, no es, o sea, pues, yo digo que se puede hacer, digamos, porque
Mm, a ver, pues es que yo digo que para cada índice, pues tú ya sabes que es Hausdorff, ¿no? Entonces digamos que podrías como que ir tomando para cada uno de los elementos del producto, puedes generar los dos abiertos, tales que no se interseccionan, ¿no? Y en cada uno puedes meter cada uno de los dos puntos. Y entonces después de eso, pues como que podrías generar esos ambos abiertos ya en todo el producto de los Hausdorff. O esa es como que la idea que yo tendría, o sea, como que probarlo directamente. Pues sí, nada más que no necesito, o sea, no necesito tomarme productos de infinitos de Hausdorff, ¿verdad? O sea, no necesito tomar el producto infinito de... O sea, aquí el punto está en que si yo me tomo dos sucesiones, ¿verdad? Que son distintas, quiere decir que en alguna entrada son distintas, ¿verdad? Entonces basta que exista una entrada que son distintas. Entonces, si en alguna entrada son distintas, ahí, en esa entrada yo puedo encontrar dos abiertos disjuntos que contienen un punto y al otro. Y ahora recuerden que la topología de producto es un producto de abiertos finito y el resto del total, ¿verdad? Esa es la base de la topología. Entonces, de hecho, yo me puedo tomar esos abiertos, producto los totales, esos son abiertos, son vecindades de cada uno de los puntos y cuya intersección es vacía porque justamente en esa coordenada no tienen puntos de intersección, ¿verdad? Sí. Y entonces esos ya son dos abiertos ajenos, ¿de acuerdo? Que están, o lo puedo ver en términos de la diagonal si quieren también, se puede construir, ¿no? En términos de la diagonal. Pero bueno, el hecho es que sí, por algún argumento más o menos fácil, directo o cualquier otra forma, uno puede ver que el producto es Hausdorff. Este, y entonces, por lo tanto, el límite, como es un subespacio, ¿verdad? También lo es, ¿verdad? El límite tiene que ser Hausdorff también, porque es un subespacio, ¿no? Ahora hay que ver qué onda con el kernel. Entonces, el kernel de pi es la intersección de todos los H alfa, ¿verdad? ¿Sí? El kernel de pi, porque lo que está haciendo pi es mandármelo a una sucesión, ¿verdad? Un elemento lo manda a una sucesión, y eso que sea cero quiere decir que sea cero en cada una de las entradas, pero que sea cero en cada una de las entradas quiere decir que está en H de alfa para todo alfa, ¿verdad? Entonces aquí dice que está en la intersección de los H alfa, ¿verdad? Entonces el kernel es exactamente la intersección de todos los H alfa, y como ya sé que los H alfa son cerrados, entonces la intersección de cerrados es cerrado, entonces ya sé automáticamente que el kernel es cerrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es intersección de cerrados. Y entonces luego, como cada vecindad de E contiene alguno de estos H alfas, entonces lo que tenemos es que cualquier vecindad de E contiene a toda la intersección de H alfa, que es igual al kernel de pi. Entonces es decir que cualquier vecindad de la identidad, de hecho, contiene todo el kernel de pi, ¿no? Que es un cerrado, por cierto. Y entonces eso automáticamente demuestra que de hecho el kernel de pi tiene que ser la cerradura, ¿de acuerdo? Tiene que ser la cerradura, ¿ok? Y entonces ahora lo que nos falta ver es que pi de g es denso en su completación. Y entonces para eso recordamos pues, que ese morfismo pi pues, se inserta, ¿verdad? En este diagrama de conos y que la completación es de hecho el cono universal, o sea, es el límite de entre esos g's alfas. Entonces, ahora si yo me tomo, para ver que es denso, pues hay que ver que cualquier abierto en la completación, pues corta la imagen, ¿verdad? Y entonces, pues esto es básicamente seguir el diagrama o seguir los diagramitas. Entonces, si yo me tomo un abierto en la imagen, entonces recordar que un abierto en la imagen, pues es en realidad como le estoy dotando de la topología de subespacio, en realidad este abierto proviene de un abierto en el producto, y entonces se puede ver como un abierto en el producto intersección el límite, ¿no? Pero los abiertos del producto, justamente por la topología del producto, yo sé exactamente cómo son. Y entonces lo que estoy suponiendo es que mi abierto es no vacío en particular. Y entonces yo lo que sé es que va a existir un alfa y un abierto U alfa abajo, también por la topología cociente y por la topología del producto, de tal manera que la imagen inversa del morfismo de proyección del límite de ese U alfa, de hecho, esté adentro de U, ¿no? Del abierto U, eso es por las propiedades. Y por lo tanto, de hecho, yo voy a tener que la imagen inversa de ese U alfa va a estar adentro de la imagen inversa de U y de hecho también con G, si me tomo la imagen inversa de U alfa, esto va a contener la imagen inversa de U alfa, pero bajo el morfismo phi que baje, o sea, las proyecciones canónicas, digamos, de G al morfismo.
Y bueno, básicamente eso lo que quiere decir es que, dado que estos morfismos phi alfa sí sé yo que son suprayectivos, estos sí sé yo que son suprayectivos, entonces, pues lo que implica es que la imagen inversa de U, digo, y como la imagen inversa de U es distinto del vacío, entonces, por lo tanto, la intersección de la imagen con U, pues tiene que ser distinto del vacío. Y entonces eso demuestra, ni más ni menos, que mi conjunto imagen, pi de G, es denso en G. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver? Pues nos falta ver lo que es estricto, justamente, y también nos falta ver lo de completo. Entonces, por eso decía que aquí alguien, si alguien ve lo que es completo, entonces habíamos dicho, pues ver qué es, ver esto también, ¿no? ¿Quién habíamos dicho que iba a ver esto? Ya se fue. ¿Se fue o no se fue? Siliu, ahí está, ¿va? Fabio. Entonces, él lo va a ver, y entonces nos falta ver qué es estricto. Entonces, yo creo que también es un bonito ejercicio ver que este morfismo es estricto. Quién se lo hace? ¿Quién quiere ver? ¿Quién se evita que es estricto? Inténtenlo, intenten, de verdad les va a servir. Vean que este morfismo que está aquí también es estricto. O sea que me da los isomorfismos en los grupos topológicos. Eso yo Ujú. lo puedo intentar. Perfecto, Sayas. Muy bien. Eso es lo importante, que lo intente. Entonces, ok, la siguiente clase, entonces a ver si empezamos con lo de completo y luego que nos... Entonces van a empezar la clase, ¿sale? Entonces la siguiente clase empezamos con la demostración de completo, de lo que expongan lo que sea completo, bla, bla, bla. Demuestran en particular este caso de completud, ¿no? De que es completo, pues aprovechando que ya lo hicieron, ¿no? Y luego vemos lo de que es estricto, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, tenemos tiempo todavía para sus exposiciones. ¿Quién iba a exponer? A mí me tocaba también. Ok, pues si quieres compartir, dejo de compartir yo. Ujú. Bien, ¿cómo dejo de compartir? Dejar de compartir. Aquí está, listo. Mm, um, Se abre la lista. entonces, justo había que, le voy a sacar un poquito más. Ujú, Había que probar que es un subgrupo de un grupo topológico es abierto si solo sí tiene un punto interior. Y aparte probar que cada subgrupo abierto también es cerrado. ujú, Entonces, pues las dos implicaciones. Esta es la obvia. Si tenemos un subgrupo, sabemos que la identidad está ahí, entonces es no vacío. Y como es un abierto, pues es igual a su interior. Y entonces, en particular, el elemento identidad, pues es neutro, es punto interior. Entonces ya, esa idea era la obvia. Va el ujú, regreso. Si tenemos hecho un subgrupo tal que su interior es no vacío, entonces queremos ver que tenemos ese punto en el interior. Entonces existe un abierto que se queda contenido en el subgrupo. Como es grupo topológico, vimos que estas traslaciones o multiplicaciones por la izquierda son homeomorfismos. Entonces, en particular, vamos a usar el inverso de este punto que sabemos que es interior. Entonces, tenemos en particular que si se lo aplicamos a la identidad, eh, perdón, si se lo aplicamos a X, esta función, pues caemos en la identidad. Eso nos dice que la identidad queda aquí, ujú, en la evaluación del U abierto en Y, entonces queda abierto en G. Ahora, ujú, como U está contenido en H, si le aplico esta función, pues me queda contenido en esta imagen, que en particular es H. Si yo traslado a partir de un elemento del mismo H, pues me va a quedar ahí adentro. Y como H es subgrupo, pues el inverso tiene que estar ahí adentro en el H. Entonces se queda ahí. Y eso lo que nos dice es que la identidad está en el interior. Entonces ahora tomando cualquier otro, Y en H, si aplicamos esta nueva translación, aplicándole la Y junto con la L de la X a la menos uno, eh, es un abierto, porque vimos que estas cosas son homeomorfismos en G. Entonces, Y se queda aquí, contenido en este otro,
que es Y por H, pero ese vimos que es H porque estamos dentro de H, y entonces nos queda que entonces es su interior. Cualquier punto de H también es punto, es punto interior, y entonces por lo tanto H es abierto, Perfecto. y ya quedó. ¿Alguna duda, alguien? ¿No? Sí, está bien, perfecto. Sí, no necesitaba realmente que la traslación sea igual a H, que sí es cierto, ¿verdad? Sí, Bastaría con que se queda dentro de H, ¿no? Pero bueno, sí. aunque queda dentro, pero ajá, en este caso quedan igualitas, entonces, Pero quedan listo. igualitos. Y la otra parte, que si tenemos un H subgrupo abierto, queremos ver que también es cerrado, ¿no? Cada Ujú, subgrupo abierto también es cerrado. Entonces, eh, justo esas traslaciones GH son abiertas para cada G en el grupo. Entonces, notemos que el grupo se puede ver como la unión de estas traslaciones con todas las Gs en Gs. Eh, en particular, si la G está en H, pues vimos, justo les decía que esta traslación pues se queda dentro del mismo H. Entonces, podemos decir que si al G le quitamos el H, es tomar esta unión, pero sin las Gs en Hs. Y entonces, como estos son abiertos, unión es una unión de abiertos, y entonces, pues eso ya me dice que el H tiene que ser cerrado, porque su complemento es abierto. En particular, GH es la imagen de esta traslación. Entonces, como estos son homomorfismos, pues estos tienen que ser abiertos. de acuerdo. Y entonces el complemento de abierto tiene que ser cerrado también. Ujú. Y hay un resultado, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando un cerrado, por ejemplo, es también abierto, un subgrupo cerrado es abierto. Entonces, eso no se los dejé, pero es muy fácil que lo vean, que si tengo un subgrupo cerrado de índice finito, entonces es abierto. Mm, Entonces, le tengo que pedir el índice finito justamente para que sea abierto, y la razón es porque ahora existe un número finito de clases laterales, ¿verdad? finito. Y Ah, entonces exacto, y ya con ahora ese en el lo metes complemento. claro. Ujú. Entonces, pero en general no es cierto, ¿verdad? O sea, sí es cierto que un grupo abierto, cerrado, un grupo que Abierto y cerrado. un abierto es cerrado, pero el regreso no es cierto, ¿no? En general, Ujú. salvo que tenga índice finito, ¿no? Por ejemplo. Ok, perfecto, muy bien. Listo. Muy bien, sí, está muy claro. Como siempre hay que subirlas, ¿no? Súbanlas al claro, Sí, al ratito la subo al claro. y esas notas hay que agregarlas a su reporte final, ¿no? A sus notas al final. Muy bien, entonces ahí bien. ¿Quién más iba a exponer? Yo, Fernán. A ver, adelante. Bien, ahí se ve la pantalla. Sí, nada más si lo puedes hacer un poquito más grande estaría mejor. Sí. A mí me tocó que si tenemos un subgrupo de un grupo topológico, ver que el subgrupo es discreto si solo si tiene un punto aislado Ujú, y que todo subgrupo discreto de un grupo Hausdorff es cerrado. Entonces, también aquí hay una implicación que es directa, que es que si es discreto, entonces pues tiene un punto aislado, porque en particular todos son aislados, ¿no? ujú, Al menos el neutro, ¿no? Lo tiene el subgrupo. Entonces, al menos un punto tiene aislado. ujú, La parte interesante es la otra implicación. Supongamos que el subgrupo tiene un punto aislado, H0 en H. Entonces significa que hay un abierto de G que intersecado con H nos da solo el H0, ¿no? ujú, Vamos a demostrar que cualquier otro H en H también es aislado. Entonces vamos a ocupar otra vez la homogeneidad del grupo, vamos a ocupar esta traslación ujú, que es por el inverso de H0 y luego H, ¿no? Que a cada X lo multiplica por esto de aquí, ¿sí? ujú, Es un homomorfismo que envía H0 en H, ¿no? Porque al multiplicar H por H0 inverso por H0 nos da H. ujú, Entonces vamos a definir esta vecindad, que es la traslación de la vecindad que ya teníamos, ¿sí? ujú, Es abierto porque las traslaciones son homomorfismos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver aquí abajo, V intersección H, queremos ver que es solo la H minúscula. Pero ¿quién es H? H es la imagen de la traslación de H también, y V es la imagen de la traslación de U. Y como la traslación es homomorfismo, eso es igual a la imagen de la intersección, ¿sí? ujú, Entonces esa intersección era H0 y nosotros ya vimos que esa traslación manda H0 en H. Entonces ya encontramos un abierto que intersecado con H nos da solo la H minúscula. Por lo tanto, pues ya, tenemos que es también un punto aislado. Como fue arbitrario, tenemos que todos los puntos de H son aislados y por lo tanto H es discreto. A ver, nada más, a ver, repíteme otra vez por qué B intersección H es igual a H por H menos uno U Así, intersección. porque esta B es esto, ¿no? Es esta imagen
Ah, ya. Ajá. de U, ¿no? Y esta H podemos pensarla también como la imagen de H bajo esta misma traslación, Porque ¿no? H y H0 están en H. Entonces, como la traslación es homomorfismo, tenemos que la imagen de la intersección es la intersección de las imágenes. Entonces, esta de acá es la traslación de esta, ¿no? Ujú, La imagen de U es B y la imagen de H bajo la traslación es H, ¿no? ujú, Como justo hace ratito lo mencionamos ahí. ujú. Entonces, ya de ahí se da esta igualdad. Perfecto, sí, muy bien. Sí, ahí creo que sí es importante que la imagen de H sea H, porque si no, Ujú, no saldría, ¿no? Esto no es cierto para cualquier subconjunto de un grupo, ujú. Y la imagen de H es H, ¿por qué? porque H es un grupo, ¿no? Y es un homorfismo, entonces tenemos todo, ¿no? Bueno, necesito que H0 y H estén en H, ¿no? Ajá, bueno, sí está, porque H0 estaba en H, y como es un grupo, el inverso está, y H fue igual a un punto arbitrario en H, como es un grupo, el Ujú, producto está en está otra H. vez en H. Sí, porque si Sí, multiplicara por elementos afuera de H en G, eso sí ya me lo mueve, ¿no? La cosa es que las sí, translaciones ya lo muevo. quedan invariantes bajo, digo, H queda invariante bajo translaciones de objetos en sí mismo, ¿no? Me da Sí, lo que comentó ahorita. sí, y eso es importante aquí, o sea, aquí sí era importante que esa traslación de H nos diera todo Todo H. H, sí, quedara igual. Ujú. A lo mejor habría que ponerle una notita y así ya claro todavía, ¿no? Sí, sí, la puedo agregar aquí. Ahí. Ujú. Porque sí, la primera vez que lo hice me quedó la duda, porque no es cierto que cualquier subconjunto con un punto aislado de un grupo topológico es discreto, ¿no? Claro, bueno, ajá. Entonces es aquí donde está Ahí, la observación. perfecto. Y luego hay que ver que un subgrupo discreto en un Hausdorff es cerrado, ¿no? Ujú. Entonces, si tenemos un subgrupo discreto por el punto anterior, en general el neutro es aislado, entonces existe un abierto tal que la intersección es el neutro. Ujú. Eh, Eso ya sí, explica porque es todo. aislado. Ujú. Como Hess Hausdorff también es un cerrado. Y entonces yo aquí me regresé a lo que vimos la clase pasada, del localmente cerrado, Ujú. y pues que esa intersección sea el cerrado nos implica que en el neutro es localmente cerrado, Ujú. pero vimos que si es localmente cerrado es en un punto, es localmente cerrado en todo H, y ya es directamente cerrado, ¿no? Es lo que vimos, es aplicar ya lo que vimos en clase. Ujú. Y está ahí demostrando que E es cerrado, ¿no? Ajá, como es Hausdorff, E es cerrado. Ujú. Y como hay una intersección que nos da ese cerrado, pues es localmente cerrado en la identidad. Y con que fuera localmente cerrado en un punto, era cerrado completamente el subgrupo. Fue Ujú. lo que vimos la clase pasada, aquí lo subrayé. Entonces, ¿el ejercicio de qué trataba? Era demostrar que Era la primera parte que si teníamos discretos y solo sí había un punto aislado, y la segunda parte que todo subgrupo discreto de un Hausdorff era cerrado. cerrado. Perfecto. Ok. Ah, ah, sí, era eso. Entonces aquí le agrego ¿dónde era? Aquí la nota.